El siguiente programa es apto para todo público. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional, el derecho a la salud, entre otros. Es muy simple. Marque el 331-2265, 331-2265 o el 556-0854, 556-0854, nuestras líneas de participación que están allí habilitadas en su canal C, para que usted nos llame, nos cuente su caso y hacemos lo que nos gusta, darle respuesta a usted y a muchas personas que tienen situación similar a la que nosotros por aquí estamos asesorando u orientando a nuestros televidentes. Nos consigues de lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde en directo, con repetición en la jornada nocturna, en el canal 112 de Encali TV. También estamos en YouTube, a través de Facebook, donde nos puede sintonizar también al aire para que pueda mirarnos en YouTube o en Facebook en directo, y allí podemos orientarle en torno a lo que son sus derechos. Son variadas y constantes las preguntas que nos hacen a través de este canal, como la que nos hace la señora Concepción Martínez. Doña Concepción Martínez nos escribe y nos dice que lastimosamente ella cumplió los 57 años de edad hace cerca de 8 o 9 meses, pero que únicamente tiene 879 semanas, pero que se presentó a solicitar reconocimiento de la pensión y por obvias razones se la negaron. Ella nos pregunta qué alternativa tienen, que si el esposo le puede trasladarle semanas, porque el esposo también ya tiene los 62 años y recientemente fue a reclamar y le negaron porque únicamente tiene 970 semanas. 879 tiene ellas, él tiene 950 semanas aproximadamente, según lo que nos manifiesta. ¿Qué deben hacer? Pues hombre, no podemos pensar en que solo existe la modalidad de la pensión como pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente. Existen otras modalidades de pensión como la pensión especial para padre o madre con hijo en situación de discapacidad, debidamente calificado con pérdida de capacidad laboral de un 50 o más y que dependa económicamente ese hijo del padre. Todo aquel que tenga un hijo en situación de discapacidad y que esa discapacidad haya sido valorada o calificada por su entidad competente, llámese PS, llámese ARL, llámese Fondo de Pensiones, cualquiera de ellas, conforme al artículo 41 de la Ley 100, está en capacidad de poder valorar el estado de pérdida de capacidad laboral de una persona. Por eso,
lo que le decimos a todos nuestros televidentes es que no se queden pensando únicamente que cuando se afilian al sistema de seguridad social, lo hacen con la visión puesta en torno a lo que es la pensión de vejez, porque existen otro tipo de pensiones, como el caso de la señora Concesión Martínez, que nos escribe y nos dice pues, ¿qué hacen ellos si ella tiene 879 semanas, el esposo tiene 950 semanas? A ninguno de los dos les alcanza. No pueden pensar en una pensión de invalidez porque por fortuna ambos gozan de buena salud y tienen plenos conocimientos, tanto físicos, tanto mentales o intelectuales, es decir, están en óptimas condiciones de salud a pesar de que ya cumplieron la barrera de los 57 y los 62 años respectivamente. Tampoco hay que pensar en una pensión de sobreviviente. Mal harían ellos en pensar que debe fallecer uno de los dos para poder aspirar a una pensión, el uno como beneficiario del otro. Eso tampoco, porque no es justo que una persona trabaje y trabaje y cuando llegue la edad en que puede descansar, disfrutar de una pensión mínima, pues sencillamente no cumpla, como en este caso, con el requisito de las semanas, a pesar de que tiene ya la edad exigida en el artículo 33 de la Ley 100. Entonces, vamos a explicarle a doña Concesión Martínez, aparte de esas tres opciones más universales en materia de pensión que ya se conoce, como es la de vejez, la de invalidez y la de sobreviviente, decíamos que existe lo que es la pensión especial para padre o madre con hijos en situación de discapacidad. Aquí hacemos un paréntesis porque esta modalidad de pensión especial de vejez aparentemente se quiere ayudar, pero en muchas ocasiones los fondos de pensiones, ni siquiera el mismo Estado, realizan una labor de orientar a sus usuarios para que todas aquellas personas que por cuestiones del destino han tenido un hijo con problemas, bien sea congénitos, han nacido con problemas, es muy normal que algunos niños nazcan lamentablemente con síndrome de Down o con cualquier otro tipo de patología que le impide, digamos, evolucionar normalmente en sus plenos sentidos. Entonces esas personas, nadie les orienta de que ellos pueden reclamar una pensión especial. Y aunque de especial no tiene nada porque únicamente le merman la edad para reclamar la pensión. Es decir, el sistema les dice que ellos pueden obtener una pensión solo con el cumplimiento de uno de los requisitos, quizás el más duro, el más difícil de todos, la edad. La edad, si usted tiene ya la edad, pues hombre, lo de las semanas podemos decirlo que es lo más difícil, porque la edad es factible que todos vamos a cumplir la edad para pensionarnos. Ese es lo que normalmente sucede en la naturaleza. Pero el requisito más difícil de cumplir son las 1.300 semanas si está en Colpensiones o las 1.150 semanas si está en un fondo privado. Entonces, ¿qué es lo que le dice a esa persona? Que puede obtener una pensión especial. Esa pensión especial lo que suprime es el requisito de la edad. No le van a exigir edad como tal, simplemente el número de semanas. Lo que significa que una persona tiene que quebrarse el lomo, por lo menos en más de 26 años, trabajando, haciendo aportes, para que pueda esa persona obtener lo que conocemos como la pensión especial de vejez para padre o madre. Y hacemos este énfasis porque la ley primero dice, usted solo necesita tener las 1.300 semanas. Si las tiene a los 20, 30, 40, 50, 55 años, no hay ningún problema. Nosotros le reconocemos la pensión. Es fingir que se va a ayudar, porque una persona con un hijo en situación de discapacidad, al cual no es fácil cuidar por cualquier persona, sino que se requiere una persona que en especial pueda dedicarse a ese tipo de cuidado. De hecho,
El Estado ha venido evolucionando en ese aspecto y hay algunas normas que le van a permitir a ese padre que tiene un hijo en situación de discapacidad que pueda acudir con un tratamiento, con una educación financiada por la misma Secretaría de Educación, bien departamental o municipal. Asumen ese costo con esos niños que requieren una educación especial, porque recordemos que no solamente es la educación, le dicen la educación, pero vienen otras cosas, la alimentación, el transporte de esos niños. Siempre va a haber una mano benefactora, o debe haber una mano benefactora del Estado en pro de esas personas. Conozco casos en donde una madre, aparte de ser soltera, porque el esposo a lo mejor la dejó, o el esposo falleció, y le deja 2 hijos en situación de discapacidad, y ella es empleada, sin escolaridad. Si va a buscar trabajo y no tiene escolaridad, lo máximo que le pueden ofrecer es un salario mínimo legal mensual vigente. Ya ustedes se pueden imaginar, con un salario mínimo legal mensual vigente, con 2 hijos en situación de discapacidad, ¿quién se los atiende? Porque no necesariamente los tíos, los hermanos u otras personas para brindarle una ayuda en esas condiciones, cuando se tienen ese tipo de familiares. Pero a veces no se tienen esos familiares y es importante saber que existe una mano benefactora por parte del Estado y que está en capacidad de poder socorrer a esos hijos, a esas personas que se encuentran. La ley inicialmente decía entonces, artículo 33, parte final, pensión especial de vejez. Y decía, la madre trabajadora, ojo, la madre trabajadora, cuyo hijo menor de 18 años esté en situación de discapacidad, puede pensionarse a cualquier edad, siempre y cuando tenga el mínimo de semanas exigidas. Nació con la ley 100, se exigían 1000 semanas, hoy con la ley 797, que ustedes ya saben que hubo un Mesías en el país, presidente eterno, la aumentó a 1300 semanas. Entonces ya no son las 1000, sino que son 1300 semanas. Entonces decía que la madre trabajadora con un hijo menor de edad en situación de discapacidad y que dependiera económicamente de ella y que además deberá estar calificado con pérdida de capacidad laboral con un 50 o más por ciento. Entonces, ¿qué manifestó la norma? Puede ayudársele a esa madre, pero allí había un problema, porque es que no solamente es la madre, también puede ser el padre. El padre también se puede ver expuesto o sumergido en una situación parecida o similar a lo que puede suceder con la madre. Por eso más adelante la Corte Constitucional, con base en el principio de la igualdad o ese derecho a la igualdad previsto en el artículo 13 de nuestra Constitución Política, pues entró a establecer que no bastaba únicamente, oído, con tener a un hijo en situación de discapacidad de parte de las mujeres, sino que además debía protegerse también el derecho a la igualdad y debía aplicar a los padres con un hijo en una situación similar. Entonces lo que hizo la norma fue, más adelante, entrar a resolver un problema de desigualdad porque únicamente cobijaba a las madres que tenían un hijo en situación de discapacidad. Entonces la Corte dijo, para preservar el derecho a la igualdad, vamos también a extender este derecho a los padres. Por eso hoy la norma dice, al padre o a la madre con un hijo en situación de discapacidad. Hasta ahí todo iba bien. Vamos a ir con un televidente en línea antes de continuar con esta explicación para poder llegar a la pregunta que nos hace la señora Concesión Martínez. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, muchas gracias. ¿Su nombre cuál es y dónde nos llama? Mi nombre es Antonio Abadía. Don Antonio Abadía, don Antonio. Llamo del barrio Solares de Confandi, primera etapa, Cali. Nos llama desde el barrio Solares de Confandi. Correcto, ¿su inquietud cuál es, mi señor? Gracias, doctor. Lo que pasa es que mi esposa trabajó 10 años, pero ya hace mucho rato, ¿cierto? Trabajó 10 años en una empresa, en una panadería que llama La Flor del Trigo, todavía vigente. Sí. Luego trabajó en Tiffin, una empresa de aseo aquí de Cali, y luego trabajó en el Banco Occidente, 10 años. Sí, señor. Se retiró voluntariamente. Entonces solo le dieron
1.070.000 pesos. ¿Quién le dio 1.070.000 pesos? La llamaron de Colpensiones, le dieron que eran 2 millones, pero cuando ya fue a reclamar, cuando de un momento a otro la llamaron que fuera a reclamar su plata, solo le dieron 1.070.000 pesos. ¿Será que ya tiene derecho a reclamar algo en este momento? Claro que hace mucho tiempo ya no. Vamos por parte, don Antonio Abadía, que nos llama desde el barrio Solares de Confandi. Don Antonio, se presume, su esposa tiene 57 años o un poquito más. No, ya está pasada, ya tiene como 68. 68 años, perfecto. Su esposa, cuando usted dice que trabajó con esa panadería, ¿usted sabe si esa panadería la afilió al sistema de seguridad social? Claro, ella dice que sí. Sí la afiliaron, correcto. ¿Trabajó 10 años en la panadería? No, 2 años en la panadería. Correcto, 2 años en la panadería. ¿Cuántos años en Tiffin? Ahí está trabajando en Tiffin unos 2 años más. 2 años. ¿Y en el luego Banco Occidente? Directamente con el Banco de Occidente. ¿Cuántos años con el Banco Occidente? 8 años, en total 10. 8 años, es decir, que en total fueron 12 años los que ella trabajó. No, 10, doctor. Porque usted me está diciendo que trabajó 2 años con una panadería, ¿cierto? Sí, señor. 2 años en Tiffin. Sí. Y 8 años en el banco. Ah, entonces son 12, sí, correcto, doctor, está equivocado. Bueno, correcto, 12 años entonces trabajó en total. ¿Y siempre estuvo afiliada al Seguro Social? Sí, doctor. Correcto. ¿Usted sabe en qué tiempo ella cotizó esas semanas? Pues la verdad que no tengo muy claro cuántas semanas cogió. Son 12 años, no sé cuánto No tienen la equivale. historia laboral en su poder. No, doctor. Bueno, perfecto. Entonces usted quiere saber si ese 1.070.000 pesos que le dieron, o 70 pesos, 1.070.000 pesos que le dieron, era lo ajustado a derecho. ¿Usted sabe cuándo recibió ella esa plata? Pues esa plata la recibió después de unos 12, 3 años después de habernos casado. 2 o 3 años después de habernos casado. Bueno, se casaron, me imagino, ¿cuánto hace? ¿Hace poco entonces? No, no, doctor, ya hace bastante. Ya hace como 44 años, doctor. Es que hace mucho rato que ocurrió eso. Bueno, lo que pasa es que si usted me está diciendo que su esposa le entregaron ese dinero, habría que mirar bajo qué figura lo entregaron. Y vamos a explicarle en detalle, don Antonio Abadía. Don Antonio Abadía, vamos a explicarle en detalle. Puede colgar la línea, si falta algo usted puede volver a marcarnos, pero vamos a darle explicación a usted como lo está demandando del programa Tablero Jurídico. Si usted dice que su esposa le dieron eso como a los 2 o 3 años después de casarse, y se casaron hace muchos años, cerca de 40 o más años, habría que mirar qué figura se utilizó. Porque si bien es cierto, ella trabajó cerca de 12 años, estamos hablando de que en la época en que trabajó, no se tenía aún el modelo de sistema pensional que existe hoy. Usted estaría o ella estaría con el decreto 758 del año 1990 o las normas que le antecedieron a este. No existía la ley 100. El hecho de no existir la ley 100 no significa que las entidades para las cuales trabajó no hayan tenido la obligación de vincularla al sistema de seguridad social. Debieron haberla vinculado. Llámese Tiffin, llámese la panadería o llámese el Banco de Occidente, donde usted me dice que en total trabajó cerca de 12 años. Esos 12 años laborados con estas 3 entidades puede representarle más de 600 semanas, más de 600 semanas. Hoy en día, conforme al artículo 37 de la Ley 100, artículo 37 de la Ley 100, si una persona, como en el caso de su esposa, primero, no alcanzó el número de semanas, pero ya tiene la edad, le van a reconocer lo que es la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Luego, eso únicamente se lo reconocen a partir del momento en que si ella en su condición de mujer cumple 57 años o si es hombre cumple 62 años y las semanas son en ambos casos insuficientes para reclamar una pensión. Así le reconocen la indemnización sustitutiva de la pensión para que usted más o menos se me vincule, se me sitúe en el tiempo cuánto deben darle a ella aproximadamente. Por otro lado, si ella reclamó esto mucho antes de la Ley 100 por lo que usted refiere, recordemos que la Ley 100
entró en vigencia 1 de abril de 1994. Hoy tiene 28 añitos largos, 28 añitos largos que cumplió la ley 100 en abril pasado. Entonces, el 1.070.000, no sé con base en qué lo dieron. Si ustedes tienen en su poder documentos, si ustedes pueden acercarse a Colpensiones y solicitar que les impriman, porque esa historia laboral debe estar en los archivos de Colpensiones, mirar la historia laboral para saber si esos empleadores, todos los que elaboró, especialmente en el Banco Occidente, donde estuvo cerca de 10 años, si ellos le hicieron aporte al sistema. Recuerden, para el amigo Antonio Abadía y todos nuestros televidentes, que los aportes al sistema de seguridad social en materia pensional no prescriben. Así lo ha establecido la Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia. Los aportes al sistema de seguridad social no prescriben. Si usted trabajó con esa panadería o su esposa trabajó con esa panadería hace 4, 5, 20, 30, 40 años o más, puede acercarse, solicitar una certificación laboral, usted dice que la panadería está vigente, y aparte de eso, si le dan esa certificación laboral o así no se la entreguen, estando obligado a dársela, usted puede solicitarle a ellos con una petición que se sirvan a indicar a qué entidad de pensiones hicieron los aportes. La ley 100 entró en vigencia, repito, 1 de abril del 94, pero la obligación de los empleadores de vincular a sus trabajadores al sistema de seguridad social en pensiones no nace con la ley 100, nace muchos antes. Recordemos, artículo 267 y siguientes, Código Sustantivo Laboral, establecía que el empleador debe reconocerle esos aportes o debe reconocerle las prestaciones especiales a sus trabajadores. Artículos 259 y siguientes, Código Sustantivo Laboral. El 267 establece si ese trabajador trabajaba o laboraba 10 o más años, ¿qué debía reconocerle? Si trabajaba 15 o más años, ¿a qué edad debía reconocerle la pensión? El 259 del Código Sustantivo Laboral textualmente expresa que las obligaciones patronales especiales, cesantías no, pensión de vejez, invalidez, de sobrevivencia, entre otras, estaban a cargo del empleador, Recuerden, Código Sustantivo Laboral data por allá del año 1948, pero a partir del 1 de enero del año 1967, cuando se crea el Fondo de Pensiones del Seguro Social, todo empleador debió vincular a esa persona al Seguro Social en materia pensional, trasladándole la responsabilidad a esa institución para que le reconociera la pensión de vejez o de cualquiera de las otras modalidades a las que estaba obligado el empleador. Entonces no es algo nuevo. Luego, ninguna de las entidades para la cual trabajó su esposa puede sustraerse a decir que no, eso ya prescribió, o nosotros no tenemos nada que ver, o no estábamos obligados. Hay que vincular. Todos ustedes que están escuchando el programa Tablero Jurídico pueden remitirse a las normas que estamos citando, pero sobre todo hagan memoria con qué entidad trabajaron y si esas entidades aún están en vigencia, conforme al artículo 57 Código Sustantivo Laboral, pueden ustedes, numeral séptimo, realizar una petición al empleador para que certifique los tiempos que usted laboró con él. Es un deber del empleador certificar los tiempos que un trabajador ha laborado para ellos y no pueden negárselo, como tampoco pueden negarle un ejemplar del contrato de trabajo, así como lo indica el artículo 39 del Código Sustantivo Laboral. De tal suerte que si en el caso de don Antonio Abadía, la esposa tiene por ahí al alcance la historia laboral, esa historia laboral puede llamarnos. Allí en esa pantalla aparecen los datos, dirección de nuestra oficina, le revisamos la historia laboral, establecemos si las semanas que están allí descritas corresponden realmente a los tiempos que ella trabajó en su época donde tenía todas sus fuerzas
para poder vendérsela a un empleador y estructurar una posible pensión. Si trabajó 12 años, habría que mirar en qué tiempo los trabajó, porque es posible que ella haya sido beneficiaria del régimen de transición, es posible. Tiene 62 años, el régimen de transición culminó exactamente hace 6, 8 años, hace que culminó. Recuerden, con él acabó el presidente de esa época, el señor Álvaro Uribe Vélez, con el acto legislativo 01 del año 2005, acabó con la transición. Y ella tiene 68 años. Es decir, ella pudo pensionarse a los 55 años, pudo pensionarse, a los 55. Entonces, hace más de 12, 13 años que ella pudo haberse pensionado. No lo hizo en su momento, habría que mirar, porque el decreto 758 del año de 1990, don Antonio Abadía establecía en el artículo 12 que las personas podían pensionarse con 500 personas, con 500 semanas. ¿Cuáles personas? Las que están afiliadas al Seguro Social. Podían afiliarse, y si se afiliaban al Seguro Social y cotizaban entre 35 y 55 años las mujeres, o entre 40 y 60 años los hombres, solo 500 semanas, 10 años de labores, esas personas podían obtener una pensión de vejez sobre un nivel del 45% sobre la base de lo aportado al sistema. Su esposa trabajó cerca de 12 años o un poquito más, entonces es factible. No estamos diciendo que tenga derecho a la pensión, pero ningún fondo de pensiones, y menos Colpensiones, le va a llamar y le va a decir: venga, esposa de Antonio Abadía, usted trabajó 12 años, esta semana las cotizó entre los 35 y los 55, tiene derecho a una pensión por vejez. Nunca lo van a hacer. Por eso, cuando usted, don Antonio y demás televidentes que nos están observando hasta ahora, desde la comodidad de su casa, se enteren de una situación de esta, ustedes consúltenos y nosotros le vamos a orientar qué sucede, si hay o no lugar a reclamar la prestación y en qué sentido se reclama. Pero esto hay que cerciorarse antes de ir a hacer la reclamación. No sabemos qué le reconocieron, pero sí podemos intuirlo. Si usted nos lleva a la historia laboral, reclámenle a esa panadería si todavía está vigente, llamen a esos teléfonos. Nosotros le elaboramos el derecho de petición, se lo mandamos por correo para que esas personas indiquen dónde hicieron los aportes de ese extrabajador o extrabajadora. Con esto pues le explicamos al amigo Antonio Abadía. Espero que lo comparta con la señora. Si no le está escuchando, dele el mensaje y déselo bien. Evítese un regaño o una llamada de atención de su señora, porque si ella lo dejó a usted para que nos escuchara y le explicara, estamos seguros que usted prestó atenta nota y le va a explicar, porque hay que hacerlo como dice la señora y evitarse unos contratiempos. Este es Tablero Jurídico, su programa que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Estamos hablando en torno pues al caso de la esposa de don Antonio Abadía y retomamos sobre el tema que habíamos iniciado hoy, y es una de las modalidades de la pensión frente a la pregunta que nos hace doña Concepción Martínez, en donde nos dice qué debe hacer. Por eso este tema lo ampliamos un poco, porque les hago énfasis. La pregunta no es para quien la formula, la pregunta es para todos los que ven el programa Tablero Jurídico y están en una situación similar. Aquí tenemos que hablar con una figura nueva que es la pensión familiar. Y la pensión familiar es relativamente nueva. Está o fue desarrollada por la ley 1580 de octubre del año 2012, ley 1580 de octubre del año 2012, con este tipo, esta modalidad de pensión, entre comillas, se hizo un poquito de justicia, y es de que las personas no sigan viviendo en condiciones de indignidad cuando llegan a la edad de la pensión sin tener ningún tipo de ingresos. Por eso, cuando ustedes escuchan los famosos beneficios económicos periódicos subsidiados,
que se crearon con el acto legislativo 01 del 2005, esa es una ilusión. En eso no crean, por más publicidad que le dé Colpensiones, ese tipo de modalidades, eso no es una pensión. Los beneficios económicos periódicos subsidiados no son una pensión. ¿Y por qué no son pensión? Porque el legislador estableció en el artículo 35 de la Ley 100 que ninguna pensión podía ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Y los beneficios económicos periódicos no son un salario mínimo, ni se aproximan, ni siquiera un 50%, porque lo máximo que reconocían hasta hace poco era 480.000 pesos, muy distante de lo que es un salario mínimo hoy. Y estos pagos los reconocen bimensuales, como si las personas tuvieran que estar condenadas a estar mendigando. Por eso una modalidad, y buena modalidad, para ustedes televidentes, es que revisen lo que es la pensión familiar. La pensión familiar, entonces, es aquella que se estructura con los aportes que hace él y que hace ella, son pareja, unen esas semanas así como están unidas sus vidas y pueden reclamar una pensión familiar. ¿Dónde la van a reclamar? La van a reclamar ante el fondo de pensiones donde se encuentren afiliados. Si están en fondos distintos, como puede suceder que él esté en un fondo privado, ella está en Colpensiones, o viceversa, o ambos están en fondos privados, lo que se debe hacer es unificar las semanas en un solo fondo. Si hay uno que tiene más semanas que el otro, pues a ese fondo van a ir y van a unificar. No interesa si van del fondo privado al público o del público al privado. Hay que unificar las semanas, que es lo que dice la ley 1580 del año 2012. Unificar las semanas, si es en los fondos privados, donde está el RAIS, el régimen de ahorro individual con solidaridad, pues ahí entre los dos necesitan 1.150 semanas, solo 1.150 semanas entre los dos. Pero si están con pensiones van a necesitar 1.300 semanas. Luego, hoy, a partir de hoy, todos ustedes revisen el artículo 151 de la Ley 100. Ese artículo 151 de la ley en cita, la Ley 100 de 1994, fue modificada por la Ley 1580. Y esa Ley 1580 fue la que introdujo la modalidad de pensión llamada pensión familiar, que también ha sido objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional y ha encontrado ajustado a derecho las cosas que están, por supuesto, allí favoreciendo a los afiliados al sistema. Y ha considerado que son inconstitucionales o inexequibles aquellas cosas que no se justifica tengan que exigirle a las personas para vengar una pensión familiar. Porque la pensión, así sea la que se denomina familiar, que construyen él y ella, ellos dos o ellas dos, no es una dádiva, no es un regalo, es lo más cercano a la lógica, a la racionalidad y sobre todo a la democracia. Porque si yo tengo 1.300 semanas, me puedo pensionar, maravilloso. Pero si yo tengo 650 semanas y mi esposa tiene 650 o 700, 800, podemos unir las semanas, completamos las 1.300, no tenemos dos pensiones, tenemos una pensión que se denomina familiar y que se va a distribuir entre ambos. Y esto va a permitir que se dignifique un poco la calidad de vida de las personas cuando superan la barrera de los 57 y de los 62 años, si es hombre, dije. Entonces, lo que sucede allí es que las personas pueden reclamar en esa forma. Internamente nos formulan una pregunta: ¿es posible que si uno de los esposos falleció puedan reclamar la pensión familiar? No, no es posible, porque la pensión familiar se construye en vida de ellos dos. ¿Y por qué razón? Porque si uno de los dos falleció, habría que mirar si con el fallecimiento de esa persona sobrevive algo, la pensión de sobreviviente. Entonces, si usted, señor televidente, que me está observando a esta hora de la tarde aquí en el programa Tablero Jurídico, o si es en repetición me está observando en la hora de la noche, y usted tiene una situación parecida, en donde su pareja
lamentablemente falleció, pero tenía semanas aportadas al sistema, sería muy importante que usted nos visite con la historia laboral, nosotros se la revisamos y usted no necesita reclamar pensión familiar, allí no le aplica, pero le puede aplicar la pensión de sobreviviente. Así usted se haya presentado a cualquiera de los fondos de pensiones a reclamar la pensión de sobreviviente porque murió su compañera o su compañero permanente o su cónyuge y le negaron alegando de que no tenía el número de semanas, usted no se quede con esa respuesta. Recuerde que los fondos de pensiones y en general todas las entidades del sistema de seguridad social nunca responden por las prestaciones, bien sean asistenciales o bien sean de carácter económico. Siempre es a ruego y hay que solicitar la intervención de las autoridades judiciales para que se obligue a esas entidades a reconocerlo. De tal suerte, repito, que usted, señor televidente, no puede quedarse con la información que le da la entidad. Llámese EPS, llámese ARL, llámese Fondo de Pensiones, cualquiera de ellas que le dé una información desconociendo un derecho, usted puede acudir a su abogado de confianza para que le valore, le examine, le verifique si usted tenía ese derecho. Entonces, la pensión familiar, que es el tema con el cual vamos a concluir el programa en el día de hoy, está contenida en la ley 1580 del año 2012, octubre del 2012, y esa pensión familiar o esa ley 1580 del 2012 reglamentó el artículo 151 de la ley 100, pues no existía en nuestro ordenamiento jurídico una modalidad de pensión denominada familiar. Es nueva. Todos, absolutamente todos ustedes, tienen conocimiento. Dos personas son pareja, ninguno de los dos alcanzó a reclamar. Aún más, si ustedes ya reclamaron la indemnización sustitutiva de la pensión y cumplieron con ese requisito, ustedes pueden acercarse. Esa indemnización sustitutiva se puede echar hacia atrás y convertir las semanas suyas, las semanas de ella, en una pensión familiar. O si son parejas homosexuales, entre dos mujeres, son pareja, pueden reclamar la pensión familiar. Si son parejas entre dos hombres, pueden reclamar la pensión familiar. Si es un hombre, si es una mujer, diversidad de género, pueden también reclamar la pensión familiar en cualquiera de las tres condiciones que hemos citado aquí en esta tarde. Lo importante es que ustedes aprendan con nosotros aquí en Tablero Jurídico y puedan mejorar su calidad de vida. Si les niegan el derecho, en pantalla aparecen nuestras direcciones, nuestros números telefónicos, donde atendemos, por supuesto, con cita previa. Usted nos llama, agendamos la cita, lleve la documentación que tenga en su poder. Se la revisamos y le vamos a decir si hay lugar o no a hacer esa reclamación. Pues bien, nos dicen por el interno que el tiempo prácticamente se nos acaba, pero por fortuna, Tablero Jurídico continúa hoy aquí y ojalá por mucho tiempo orientándoles a ustedes. No se olviden, si algo se perdieron de este espacio, pueden buscarnos en YouTube como Pensión Familiar en YouTube. Allí está la rigurosidad de los requisitos que demanda la ley y que todos debemos cumplir para poder acceder a esa modalidad de pensión. El programa se emite de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, con repetición en horario nocturno, 11 de la noche, aquí por el canal C, canal 112 de Encali TV. Saludos muy especial para la señora Amparo Ruiz, que no nos está viendo, a la gente de AIC Abogados, en donde están, por supuesto, todos invitados a llevar su historia laboral a la carrera carrera quinta número 1063. Carrera quinta número 1063, oficina 210 del edificio Colseguros. Allí va a ser atendida o atendido por excelsos profesionales del derecho, especialistas en el tema de la seguridad social y del derecho laboral. A todos ustedes les agradecemos por haberse comunicado con nosotros y los invitamos entonces a propagar la imagen de Tablero Jurídico con sus demás amigos y familiares. Feliz tarde para todos, un fuerte abrazo
y Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.